¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto una vez más poder encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacerlo como lo hacemos habitualmente, comenzando con una oración. ¿Qué te parece? Querido Dios, te rogamos que si es tu voluntad, pongas tu Santo Espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos entender y captar el mensaje que tú nos quieres enseñar y que podamos entender de que formamos parte de esa nación que tú quieres rescatar de este mundo. Nos entregamos a ti, bajo la dirección del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amigos, hay una nación grande, muy grande, y que tiene principios que tal vez no conocemos o no queremos conocer, o que no queremos cumplir. Porque, ¿qué nación grande hay? Esa es la pregunta con la que comenzamos nuestro tema de hoy. Y el versículo de Deuteronomio 4:8 es el que encabeza el tema para hoy. Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Solamente bastaría recordar aquel momento importantísimo cuando Moisés, allí en la cumbre del Sinaí, recibe de manos de Dios las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, trabajadas y pulidas por la mano de Dios, y son entregadas en las manos humanas para que aquellos estatutos fuesen los que a partir de aquel momento rigieran. A ver, no es que no habían estatutos hasta ese momento, de hecho los había. ¿Cuál era el tema? Que el pueblo, en lugar de escribirlos, simplemente los tenía de boca en boca, como era la tradición hasta ese momento. Recordemos que muy pocos eran los que sabían o podían escribir, y todo era grabado en sus mentes, en su corazón, y luego pasado de generación en generación. Y acá, cuando recibe Moisés y comienza a descender, ve al pueblo en un gran alboroto, en un gran encuentro frente a uno de los ídolos que tal vez muchos de ellos recordaban y traían desde su pasado en Egipto. La idea de esta ley era refrescarles a ellos por dónde habían pasado, por las situaciones que habían vivido. Por eso en los primeros capítulos de Deuteronomios encontramos esa pequeña historia de los primeros 3 capítulos. Ya a partir del capítulo 4 en adelante se comienza a ver una determinación en la voz de Dios de que entiendan de otra manera el sacrificio que Dios estaba haciendo, que entendieran lo que le iba a costar al cielo aquella travesía de su pueblo a través de la historia de la humanidad, porque iba a costar
la vida más cara de la historia. Sin ninguna duda que aquella frase, ahora pues, oye Israel, ahora pues escucha, ahora pues obedece, nos tiene que traer a nosotros esa misma frase. Somos un pueblo elegido, somos un pueblo especial, somos un pueblo distinto. Así hemos sido elegidos por Dios. Y la idea de este versículo es: ¿qué nación hay en el mundo que tenga los estatutos que tenemos nosotros, que tenga la ley que tenemos nosotros, que tenga la organización que tenemos nosotros? Para el pueblo en aquel entonces era tener una mirada a su alrededor. Recuerden que ellos habían salido de uno de los pueblos más civilizados de el entonces, era Egipto, una cultura que tenía mucho estudio, mucho trabajo, mucha visión de futuro, pero eso no decía mucho en cuanto a lo que Dios estaba queriendo de su pueblo, de su nación. Recordemos que Abraham había recibido de parte de Dios la afirmación de que iban a ser una gran nación y que en él iban a ser benditas todas esas naciones que a partir de él fueran creyendo y creciendo y que se fuesen formando. Por lo tanto, para que haya una gran nación, tiene que haber un orden, un ordenamiento, una legislación que le brinde a ese pueblo una jerarquía diferente a lo que eran los otros pueblos. Si ustedes recuerdan, los reyes eran los que imponían su ley. Por otro lado, los ricos tenían su propio mandato, y eso hacía de que no hubiese una organización como la que Dios estaba mostrando a este pueblo. Lo que quería era que el mundo viera que su pueblo era un pueblo distinto, diferente, era un pueblo que transitaba bajo la conducción de un rey, el Rey de Reyes, el Dios de dioses, el Señor de señores. Eso era lo que quería Dios, que aquel pueblo fuese visto como un pueblo distinto, diferente. Es por eso que les dice: ¿qué nación grande hay en el mundo que ustedes conocen que tenga estatutos, que tenga leyes que los puedan orientar en cuanto a determinadas situaciones? La ley que Dios le había dado, entregado en las manos a Moisés, estaba dividida en dos partes, por eso eran dos tablas. Estudiamos la semana pasada que la primera tabla era la de la relación vertical, la que tenían que tener para con Dios, que constaba tan solo de 4 mandamientos. Luego, aquello iba a ser complementado con la segunda tabla, que era la tabla donde era la relación interpersonal, o la relación horizontal, la relación entre ellos como pueblo. Así que, por lo tanto, el pueblo debía notar esa diferencia
y los demás pueblos también deberían notarla. Por eso dice, habla de lo que también vimos la semana pasada, que eran los juicios justos. A ver, queridos hermanos, amigos, hoy estamos frente a un mundo donde desgraciadamente la justicia no es lo que prevalece. No es el cumplimiento de las leyes lo que hace la diferencia en nuestro mundo. Y por eso Dios nos advierte, y nos advierte hoy a que veamos la diferencia que tenemos en una organización distinta, en algo diferente. Por eso el Señor, en su amor, en su misericordia, nos insta a que ahora que ya lo conocemos, ahora que ya sabemos de dónde nos rescató, y seguramente cada uno puede tener su historia, de dónde fue rescatado, de dónde fue sacado, de dónde salió. Encontraríamos miles y millones de historias. Algunos tal vez hayan salido de las drogas, otros tal vez del alcohol, otros tal vez del tabaquismo, otros tal vez hayan salido de lugares de escasos recursos, otros quizá hayan tenido que salir de incluso la prostitución. ¿Quién sabe de dónde hemos salido? A lo mejor me diga, yo no salí de ninguno de esos lados. En mi casa nací en un hogar cristiano. ¿Quiere decir que porque naciste en una cuna cristiana ya estás salvo? Queridos amigos, nadie tiene la salvación asegurada hasta que Cristo venga. Nuestro deber, nuestra función aquí es: ahora pues obedece. Podríamos decir que hemos cumplido con toda la ley, pues la ley de Dios está hecha para cumplirse. Y está hecha de tal forma que Cristo demostró que sí se puede cumplir. Y si Cristo, como hombre, como ser humano, pudo cumplirla, ¿por qué no nosotros? La diferencia está en que nosotros no hacemos lo que Jesús hizo. No oramos como Jesús oró, no vivimos como Jesús vivió. Ante cada situación, su comunión con el Padre era lo máximo. Pasaba horas en relación con Dios. No hacía su voluntad, sino la voluntad de su Padre, el que lo había enviado. Por lo tanto, la invitación hoy es a que nosotros también obedezcamos a Dios. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que tenemos algo distinto, algo diferente. Tenemos a un Dios que nos cuida, nos protege, nos guarda. Así que ahora pues, Hijo de Dios, obedece. Ahora pues, escucha sus mandatos. Léete, leamos, leeré esos 10 mandamientos, esa ley que me relaciona con Dios, pero me relaciona con mi prójimo. Y cuando ambas relaciones estén equilibradas, entonces va a ser de nuestra vida algo distinto, algo diferente. Una transformación se verá en nuestro vivir.
Por lo tanto, te invito a que durante esta semana, donde estaremos viendo a esta nación grande que tiene estatutos, estaremos viendo seguramente esos estatutos que fueron dados para nuestro crecimiento, nuestro progreso y nuestro bienestar. Que el Señor nos bendiga y nos estaremos encontrando, Dios mediante, en estos días para continuar estudiando la palabra de Dios. Y no te olvides, compartilo. Ayúdanos a que la palabra de Dios sea compartida, que podamos llegar a todo el mundo en esta generación, en este tiempo, porque esta es la verdad presente, esta es la verdad que Dios nos está revelando para que podamos transmitirla al mundo. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos encontramos en un próximo estudio.